Let's get it. Get it, get it. Hola chicos desde Control, ¿cómo están? Hola, ¿nos escuchan? Vale. Aviso.
Hola, muy buenas tardes, México. ¿Cómo estáis? Buenas noches aquí en España y buenos días en China. Soy Pep Gatell, presidente de la Fundación Épica. ¿Qué tal? Hoy vamos a presentar La Tempestad en Casa, un experimento en el que estamos participando dentro del marco digital del 48º Festival Cervantino. Para tener una experiencia más plena viendo el espectáculo, espero que tengan la aplicación Calliope descargada en vuestro smartphone o en vuestro celular. Desde el Apple Store o desde Google Play podéis bajaros la aplicación. Y el kit de participación al show: un paraguas, un vaso transparente, medio lleno de agua, más o menos, un vaso transparente con agua, una fruta, sal, un poco de sal, y algo para comer. Todo esto cerca del ordenador, muy cerca del ordenador, para no perderos nada e ir participando con nosotros. Desde aquí, agradecer a la organización del Festival Internacional Cervantino y a la Compañía Nacional de Teatro de México, así como al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, por aportar los 30 artistas locales que han hecho posible este trabajo excepcional. También a los 5 coordinadores del equipo de la Fundación Épica y a sus técnicos en Barcelona, que posibilitan esta retransmisión junto con el Canal 4, que lo distribuirá la semana que viene en diferido y por televisión. Todos nosotros solo nos conocemos de cintura para arriba, así como me veis ahora a mí, pues todos los que hemos participado estábamos así, de cintura para arriba. Y ha sido una experiencia y un aprendizaje para todos el proceso de creación, el traspaso de conocimientos y la articulación de los distintos talentos de los participantes para la ejecución de esta obra. Llevamos trabajando unas 5 semanas en el proyecto a distintas horas debido al cambio horario entre países distintos y peleamos con y en contra de las tecnologías y esperamos que os guste. Ahora paso a presentaros un poco esto que veis en pantalla, que es la plataforma, y como podéis ver aquí a la derecha, si estáis, hay una cosa que pone Twitch. Si apretáis en el Twitch, veréis que podéis ver un... ¿Perdona? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estáis llamando? Es muy tarde. No, Sandra, no, es que estamos en directo en México, con México. Es en el grupo 1, en Tempestad, Sandra. Sí, no, oye, grupo 1, tenéis que iros, esto es La Tempestad, estamos en la sala de La Tempestad. Voy a cambiar al grupo 1. Sí, estamos en la sala de La Tempestad. Me veo en la pantalla. No. Hola, Pep. Oye, hola, ¿qué tal? Pero es que estamos ya en directo, José. Quería mandar un cambio de un video. No, pero es que ahora no se puede ya. Yo estoy en el grupo Ya lo 1. sé que estamos en proceso, pero es que se ha terminado el proceso y vamos a... Están viendo en el Vamos... grupo 1 el de Tempestad. Oye, estamos entrando... En el grupo 1. Perdonad. Hola, ¿qué tal? Sí, bien. Oye, que estamos en directo y vamos a entrar ya en el acto 1. Bueno, por favor, control, ¿podemos entrar en el acto 1? Sí. Oye, vale, bueno, oye, nos vemos ahora, venga, acto 1 dentro, por favor.
Atentos al silbato del capitán, mientras haya mar abierto, no importa que sople el viento, arrecia si quieres. Si con tu magia levantaste estas feroces olas, calma las aguas. ¿Recuerdas nuestra vida antes de que habitáramos esta gruta? Tu padre era el duque de Milán y su única heredera era una princesa. ¿Y qué maldad nos hizo salir? ¿O llegamos aquí por buena suerte? La perfidia nos hizo salir, pero la suerte nos ayudó a alcanzar esta isla. Mi hermano, tu tío, ahora sabrás cómo un hermano puede ser tan malvado. Que Dios te recompense, padre. Nos llevaron al casco podrido de un barco miserable. En él nos echaron a llorarle al mar furioso, a suplicarle al viento. Pero dime por qué desataste la tempestad. Ahora lo sabrás. Sí, pero dime por qué desataste la tempestad. Solas. Calma las aguas. ¿Por qué desataste la tempestad? ¿Recuerdas nuestra vida antes de que habitáramos esta Pero dime por qué desataste las aguas. y su única heredera era una Pero dime por qué desataste la maldad nos hizo salir. Si con tu magia levantaste estas feroces La perfidia nos hizo salir, pero la suerte nos ayudó a alcanzar esta isla. Antes de que mi hermano, tu tío, ahora sabrás cómo un hermano puede ser tan malvado. Que Dios te recompense, padre. ¿Y qué maldad nos hizo salir? Casco podrido de un barco miserable. En él nos echaron. La perfidia nos hizo salir, pero la suerte nos ayudó a alcanzar esta isla. Mi hermano, tu tío, ahora sabrás cómo un hermano puede ser tan malvado. Que Dios te recompense, padre. Llevaron el casco podrido de un barco miserable. Ahora lo sabrás. Olvidas el tormento del que te liberé. Fue mi magia la que te dio libertad.
Sí, Ariel, ese Calibán que ahora está a mi servicio. ¿De dónde viene esta música? ¿Del aire o de la tierra? Esta música se me insinuó. Desde allí la he seguido. ¿Un espíritu? ¿Cómo mira a su alrededor? Su figura es hermosa, Padre mío. Mi magia surte efecto, Ariel. Eres grande. Has hecho un buen trabajo. Sígueme, que te haré una nueva encomienda. ¿A dónde llegué? ¿Qué es eso? ¿Por qué yo? ¿Dónde están todos? ¿En dónde estoy? Se revuelve el mal estómago de mi razón. He perdido a mi hijo y ahora lo veo.
pues queda tan apartado de mí que nunca lo volveré a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí todos llegamos solos. Somos un número que va en aumento. Una extensa línea que no avanza, que no retrocede. 21, 22, 23. Aquí todos somos invisibles. No tenemos rostro, no tenemos nombre. Aquí nuestro presente parece suspendido. 34, 35. Es muy duro no saber nada de él. Vale más saber, sea lo que sea. Quisiera yo que mis ojos, cerrándose, pudieran clausurar mis pensamientos. ¿Qué extraño sueño los posee? ¿Por qué no se hunden nuestros párpados? Mi poderosa imaginación ve una corona depositándose sobre tu cabeza. ¿Sueñas? ¿O dices todo eso despierto? Recuerdo cómo suplantaste a tu hermano Próspero. Si no fuera por tu conciencia. ¿Dónde yace la conciencia? Ahí está tu hermano que no vale más que el barro sobre el que descansa. Con solo 3 pulgadas de mi arma, podría darlo al sueño para siempre. Igual que alcanzaste tú Milán, lograré yo Nápoles. Desenvaina tu espada. Buzón de voz. Próspero, mi señor, sabrá lo que he hecho. Así que, rey, continúa seguro ya buscando a tu hijo. Si fuera rey, ¿qué haría? En mi república, muy al contrario de lo que se acostumbra, ejecutaría todas las cosas, pues no admitiría clase alguna de tráfico, ni nombres de magistrados. En cuanto a las letras, no se conocerían. No habría riqueza, ni pobreza, ni uso de servicios. Nada de contratos, ni sucesiones, lindes entre tierras, cultivos, viñas. No se emplearía el metal, ni el grano, ni el vino, ni el aceite. No habría ninguna ocupación. Todos los hombres ociosos. Sí, todos. Y también las mujeres, que serían inocentes y puras, sin soberanía.
¿Está muerto o vive? Al paje de las comas el capitán, al contramaestre, a este cura, al cañonero y a su edecán. Estéfano, si eres tú, Estéfano, tócame y háblame, pues yo soy... no tengas miedo, tu buen amigo Trínculo. Nos le dejaban la Mariela pura, la cuicaya Jocoba y la Paulina. Estas son finas criaturas. Si no, son espíritus. Este es un dios bravo y sirve un licor celestial. Monstruo ridiculísimo, hacer de un pobre borracho una maravilla. Siempre hallaba un sastre que rascaba con calma, muchacho, y que la ahorquen. Van, Cacalibán tiene un nuevo señor. A ver, toda esta parte está genial. Los chavales han trabajado muy bien. Esta hora, Oigan. Oigan. Que es gallega, me ha dicho. Hola. Hola. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Por qué discuten tanto? El vídeo estaba muy bien, ¿podemos seguir? Es que no es el momento de discutir ahora. Por favor, control. ¿Podéis? A ver, control. Control, ¿qué está pasando? No, está... ¿Podéis seguir? Chicos, vamos a seguir. ofrecer lo que deseo dar, mucho menos a tomar lo que si me faltara me terminaría. Mi pobre gusanita, ya estás infectada. Esta visitación lo prueba.
time, men have sought in drink release from tension, care, and from the pressure of reality. Hacerles befa y bufa, hacerles bufa y befa. El pensamiento es libre. Cuando el barril se acabe, beberemos agua. Antes ni una gota. ¡Trículo! ¡Salud! ¡Salud! Así no iba la melodía. Habla de una vez si es que eres un becerro lunar de ley. ¿Cómo se encuentra tu merced? Déjame que lama tus zapatos. ¡Chupa mi pie, monstruo! A él, en cambio, no pienso servirle. ¡Que no es valiente! ¡Mientes, monstruo ignorante! Soy muy capaz de embestir a un alguacil. ¿Acaso un cobarde ha bebido tanto vino como yo? Oh. Deja que el monstruo hable. Habla, monstruo. Yo soy sujeto de un tirano, un hechicero que con arterías y fullerías me ha quitado esta isla. ¡Trículo, cállate! Él tiene la costumbre de hacer la siesta. Podrás ahí descerebrarlo, o con un palo romperle el cráneo, o destriparlo con una estaca, o bien degollarlo con tu cuchillo. Su odio está tan arraigado como el mío. Y quema sus libros. Róbale a su hija. Te servirá de muy linda cama. ¡Perdona todos mis pecados! No tengan miedo, no tengan miedo. La isla está llena de ruidos, sonidos y aires dulces, deliciosos, que no lastiman. ¿Dónde estás, Fernando? ¡Fernando! Fernando, ¡Fernando! ¿dónde estás? ¡Fernando! ¿Dónde estás? ¿Fernando, estás aquí? Fernando, ¡Fernando! Fernando, ¿dónde estás? ¿Fernando? Fernando. No descuidéis por algunos escrúpulos el propósito que habíais resuelto llevar a efecto. Aprovecharemos la próxima ventaja apurándola. Que sea esta noche, pues ahora el viaje los ha cansado y no querrán ni podrían tampoco usar la vigilancia que suelen cuando se hallan más frescos. Esta noche entonces digo, y basta.
dulce de corazón. Mis altos encantamientos funcionan y tengo a mis enemigos ahora en mi poder, atados a su confusión. Algunos de vosotros aquí presentes sois peores que demonios. Visitaré mientras al joven Fernando, a quien suponen ahogado, y a la prenda que ama, que es también la mía. Que todas las infecciones que el sol absorbe de las ciénagas, de los pantanos, de los llanos, caigan sobre Próspero. Pakeni kabenan shalulu Hushila gardenanga espidolo Hushila gardenanga espidolo Nanga tifeo ni nameni Negi dubida sindome nesesheda nameni Nanga tifeo ni nameni Negi dubida sindome. Si yo quisiera casarme, tendría que ser en una isla. Quiero casarme rodeado de flores. Quiero que venga mi novio y que pida mi mano con pan y con un guajolote. Papá, si usted me da su bendición, no voy a necesitar que baje Dios. Que bajen las diosas y que nos bendigan. Papá, quiero conocer el amor. Quiero casarme rodeado de flores y de frutas frescas. Que mi isla sea el mundo entero. Y que me des tu bendición, papá. Fernando, por el castigo que te impuse, recibes una gran recompensa. Mi hija. Pero si rompes su estado virginal antes de celebrar el rito sagrado, la bendita agua del cielo no dará su complacencia a esta unión. El odio estéril, el desdén perverso y la discordia extenderán tantas malas hierbas sobre su lecho marital que terminarán odiándolo. No des libertad a tus deseos. Tengan cuidado y que la luz del himeneo los ilumine. Ni la más oscura gruta, ni el sitio más promisorio, ni la mayor tentación de nuestra carne cambiarán mi honor por la lujuria. Ariel. Aquí estoy. Quiero dar muestra de mi magia a los ojos de esta joven pareja. Antes que decir podáis, corre y sacar los pastelones y exclamar, así, así. Acudirán todos aquí pisándose los talones con sus moverías y con sus folías. Generosas Ceres, abandónalo todo, tus campos de avena, trigo y centeno,
tus bosques, que a los amantes dan sombra. Lo ordena Juno, de quien soy mensajera. Únete al festejo aquí en la pradera. ¡Salud! A ti, emisaria de las luces y sus colores, que con tu extremo adornas mis tierras. ¿Para qué me convoca tu señora? Para que festejes un pacto de amor y le des generosos regalos a los amantes. Vengan, demos nuestra bendición a esta joven pareja. Hoy tienes nuestra bendición, que tengan larga vida y sucesión. Que la dicha no los abandone. Uno les otorga sus bendiciones. ¿Ya terminó? Ya terminamos. Me estoy viendo yo, pero es nada más mi pantalla, ¿verdad? No sé. También me estoy viendo. Mitch, ya No, terminamos. falta un video. Nick. Chicas, hubo un problema con el video, no va a pasar, entonces tienen que estar en vivo ya. Ya están en vivo. ¿Ahora? O sea, pero ¿nos estamos viendo? Güey, hay que hacer la escena. Entonces hacemos la escena como la tenemos en el cierto, baño. no Que es tengas cierto. ahí. Lo que ensayamos, ¿no? Sí, venga. Pues a resolver. Pero no estoy, o sea, nada más estoy... bueno, a la gente que está conectada, por favor, no se desconecten. Hola, vamos a... Pues nada, tuvimos un problema, pero tenemos la escena muy ensayada, entonces la podemos hacer ahorita. Yo interpreto en la última escena del cuarto acto a Calibán y Mireya es Trínculo. ¿Yo quién soy? Y Ana Karen, tú la última vez hiciste a Estefano, entonces vamos con... ¿Listo? ¿No hay tercera llamada? No, espera, en el baño, ¿verdad? Sí, ¿En el baño? Va, ok. Den un segundo, ya, ok, listo. Va. Y Perdón, ahí vamos, continuamos. tercera llamada, comenzamos. ¡No hagan ruido! ¡Que ni los topos nos oigan! ¡Monstruo! Ese espíritu que decías inofensivo, lo único que ha hecho es jugarnos malas bromas, ¿eh? Este traje huele a meados de caballo. Yo también. Y además he perdido todo mi alcohol. Oye, perdón, es que no tengo la utilería aquí, ¿Qué? Karen, ¿qué hacemos? Pues es que no tengo la utilería, pues, no puedo... ¿Cómo que no? No, pues es que... No, pues es que no la voy a hacer, o sea, no la tengo que hacer y no, así no la ensayamos, pues, o sea... Estamos en vivo. No, estoy a corro, pues, si estamos en vivo, se enteren. Esto ni siquiera es teatro. O sea, si no vamos a teatro, entonces que pongan el video, punto, que se acabó ya, ¿ok? Alan, a ver, respira, tranquilo. No, es que no me interesan estas cosas. Yo lo que quiero, ¿sabes cuánto tiempo llevo encerrado? Lo que quiero es abrazar a mis papás. Cálmate, Alan, respira, toca No, tierra. no me puedo calmar, me siento mal. No hagas esto otra vez, cálmate. Es que Próspero nos quiere tener encerrados. Próspero, agarra algo. Alan, estás confundido. Nos tiene aislados. A ver, respira, Próspero Alan, nos respira, tiene por favor. aislados. A ver, inhala, por favor, ya voy Hay que para allá, matar a ven. Próspero. Alan, cálmate. Por favor, por mí, alguien venga por mí. No quiero estar solo. Exhala. ¿Puedes pedir, por favor, que pongan lo que sigue? Shalom, Alicia, por favor, al acto quinto. Al acto quinto, Alicia. Hay que matar a Próspero. Alan, respira, por favor, todo va a estar bien. Ahorita voy para allá, ahorita que termine, igual voy para allá. No tardo, espera un momento, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, respira. Ahora alcanza mi experimento su punto de ebullición.
obedecen mis espíritus. Y el rey y sus seguidores están prisioneros en el oquedal de Tilos. Vosotros, duendes de los altosanos, de los arroyos, de los almarjales y de los bosquecillos, que a la luz de la luna construís los círculos mágicos en la hierba. Con vuestra ayuda he eclipsado el sol. He apellidado a los amotinados vientos. Las tumbas bajo mis órdenes han despertado. Mas de esta ruda magia abjuro. Romperé mi varita y abismaré mi libro. Vivo yo donde viva la avellana. Duermo en la corona de una centella. Allí se estea y ulula el mochuelo. Allí se estea sobre el lomo del murciélago vuelo. Sobre el lomo del murciélago vuelo. Alegremente detrás del verano. Alegre viviré bajo las flores blancas del dorado. Yo te perdono aunque hayas faltado a tu naturaleza. Ad perdono. I forgive you. Poacinta Sangakini. Ich vergebe dir. Nehuani Mista Popolvia. Te perdono. Ya prashai yugas. Kinsatik techi. Watashi wa anata o yurutsu. Je te pardonne. I do forgive thee, unnatural though thou art. Ya prashai yugas. Ad perdono. Poacinta Sangakini. I forgive you. Je te pardonne. Watashi wa anata o yurutsu. Nehuani Mista Popolvia. Kinsatik techi. Yo te perdono aunque hayas faltado a tu unnatural though thou art. Ich vergebe dir. I forgive you. Te perdono. Watashi wa anata o Je te pardonne. Ich vergebe dir. Te perdono. Y que nadie mire por sus cosas, pues todo lo dirige la fortuna. Si son espías verdaderos los que gasto en el medio de mi rostro, he aquí una hermosa vista. Coraggio, monstruo rufián, amigo mío, coraggio. En tantos escabeches me he hallado desde que os vi por última vez, que me temo que se me han metido para siempre en los huesos. Ya no tendré nunca más miedo de los moscardones. Oh, Setebos,
Estos sí son desde luego bravos espíritus. Qué fino es mi amo. Temo que me va a castigar. ¡No me toquéis! Yo no soy ya Estefano, sino un tal Don Carrasque. Pero de aquí en adelante buscaré la gracia. He sido doblemente 3 veces burro. Tomar a este borracho por un dios y adorar a este torpe bobo. Maravilla. Cuántas nobles criaturas se juntan aquí. Qué hermosa es la humanidad. He arrojado ya todos mis encantamientos. Y ahora en verdad me veré aquí confinado por vosotros, o enviado a Nápoles. Como vosotros quisierais ser perdonados de vuestras faltas, así dejad que vuestra indulgencia me dé a mi libertad. La madre noche nos dio el nombre de Sycorax, la noche más oscura, antes de los números, antes de las letras, antes del drama. Tu abuela Nyx portaba una falda de serpientes próspero. Toda tormenta deja a su paso una fragancia primigenia vestida de ancianas voces. Abby Ayala, trajeada salvaje, silvestre, derramando orden donde tu planta sembró discordia. Arrastraremos el cielo por la tierra, blandiendo espíritus crecientes, a barrer indolencias, a desgarrar el reposo. Coatlicue hambrienta de sol, llega. La noche brama, la noche gesta, la noche grita. Así ha sido siempre, William. Así la noche que parió al tiempo.
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. Hemos tenido unas 700 personas aproximadamente con todos nosotros. Mucha gente ha participado en el chat. Espero que les haya gustado y me encantaría presentarles a la gente que ha trabajado con nosotros. Y vamos a empezar por el grupo número 1. Sandra, ¿estás por ahí? Hola, Pep. Sí, buenas noches. Hola, buenas madrugadas. Sí, buenas madrugadas. Buenas tardes también. Sí, pero aquí estamos. Muy bien, ¿nos presentas a tu grupo, por favor? Pues, Pep, yo he tenido la suerte de poder compartir estas semanas creando con estos pedazos de artistas que son Fernando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Bueno, actor de la Compañía Nacional de Teatro y participé como operador, actor y editor. Tenemos a Carla. Hola, yo soy Carla Camarillo, actriz de la Compañía Nacional de Teatro. Participé como actriz, entre otras cosas. Y José Cobian. Hola, mi nombre es José Cobian. También soy actor de la Compañía Nacional de Teatro de México y también participé como actor, entre otras cosas también. Daniel. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Godínez Nibón y soy artista visual. Participé en todo lo que pude y fue increíble colaborar con ustedes. Gracias. Gracias. Mateo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Soy Mateo Granillo y colaboré con el video del acto 1. Y nuestro gran maestro Carlos Matus. Hola, soy Carlos Matus, músico residente de la Compañía Nacional, que hice la música y el diseño sonoro del acto 1. Pues aquí estamos, Pep. Hemos compartido, como ves, todo entre todos. Muchas gracias. Mucho talento. A ver, grupo 2, por favor. ¿Podéis mostraros en estas pantallas? Hola, ¿qué tal, Pep? Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, te presento muy bien. Ay, qué maravilla haberlo montado todo, por fin. Vale, te presento el grupo 2, que va en orden cronológico de colores. Son Cecilia, Miguel Ángel, Olaf, como actores, el maestro Pablo como músico, y los dos audiovisuales, que nos ha ayudado un montón, Andrew y José. Vale, vamos con Cecilia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cecilia Ramírez Romo, actriz de la Compañía Nacional de Teatro y me llevé la coordinación en esta bonita creación colectiva. Gracias. Venga, gracias. Miguel Ángel. Hola, soy Miguel Ángel López, actor de la Compañía Nacional de Teatro. Venga, el omnipresente, hola. Hola Ferrera, actor de la Compañía Nacional de Teatro, un gusto. Venga, maestro Pablo. Hola, soy Pablo Ramírez, músico en la Compañía Nacional de Teatro y yo hice la música, el diseño sonoro y algunas actuaciones en el acto 2. Gracias. Increíble elemento. Y Andrew y José. Andrew. Bueno, vemos José, que Andrew siempre tiene problema con la cámara. Hola, yo soy José y junto con Andrew hicimos la edición del acto. Venga. Y Andrew no está. Vale, creo que no se pudo conectar, creo. Venga, aquí estamos nosotros. Muy bien, grupo 3, va, presentémonos. Gracias. A vosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta. Bueno, he tenido pedazo de equipo al lado, unos excelentes profesionales. Tenemos a Mariana, a ver si la vemos a Mariana. Mariana Villaseñor, actriz de la Compañía Nacional de Teatro. Tenemos a Carlos también. Hola, soy Carlos, actor de la Compañía Nacional de Teatro también. Jorge. Hola, soy Jorge, soy actor de la Compañía Nacional de Teatro también. Estos tres han estado actuando de todo, básicamente. Y tenemos también a Indra. Ahí está Indra, medio en penumbras. Hola, no me veo mucho, Indra. pero aquí atrás está la serpiente que sale en el acto 3 también. Nuestra gran protagonista. Bravo, un aplauso para la serpiente. Tanto Indra como Raúl, no sé si Raúl está, creo que no está, pero Indra y Raúl se han encargado de toda la parte de edición y todo el montaje del acto 3. Genios totales, gracias. Sí, súper chido, gracias. Muchas gracias, Julieta y compañía. Oye, ¿el grupo 4 estáis por ahí? Aquí estamos.
Hola. Hola. Mi nombre es Michelle y me acompañó un super equipo de artistas. Ellos son Mireya, Alan, Mónica, Ana y Aníbal. Preséntense, chicas. Sí, soy Mireya, actriz de la Compañía Nacional de Teatro y también diseñé la música del acto cuarto. Yo soy Alan Uribe Villarruel, actor, interpreté a Miranda Mushe y a Calibán en el acto 4. Hola, yo soy Mónica y ayudé con animación y con video. Hola, yo soy Ana Karen, soy actriz de la compañía. Por ahí estuve bailando con las 3 brujas locas y haciendo algo con Próspero. Y bueno, hicimos todos un poco de todo. Muy bien. ¿Estáis todos? Aníbal se está presentando, pero creo que Aníbal, vamos a ver. Aníbal, no te escuchamos. El material. Ahí. ¿Ya? Ahí estás, Aníbal. Sí. ¿Ya? ¿Qué tal? Estoy editando el acto 4. Muy bien, Aníbal. Gracias. Vale, pues nos falta solo un grupo, el grupo 5. ¿Os podéis mostrar, por favor? Hola, Pep. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, mundo. Muy bien. Bueno. Hola. Hola. Yo soy Miguel Ricardo, el materializador, y os presento al extraordinario grupo de artistas con el que he tenido el placer de trabajar. Ellos son Ana. Hola, mucho gusto. Soy Ana Paola Loaiza, actriz de la Compañía Nacional de Teatro de México. Edwin. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de trabajar con ustedes. Mi nombre es Edwin Tobar, soy músico residente de la Compañía Nacional de Teatro. Hice el diseño sonoro y la música del acto 5. Gustavo. Hola, Gustavo Schar, actor de la Compañía Nacional de Teatro. Entre muchas otras cosas, me casé con una mushe, invoqué a Sícorax. Vale. Leche de Virgen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leche de Virgen Trimegisto y encarné a Calibán Caníbal con la colaboración de Roja Ibarra y Arani Enríquez. Un saludo para todos. Gracias. Mariela. Hola, soy Mariela Pérez, soy directora audiovisual y colaboré en esta obra gracias a FONCA, al programa Jóvenes Creadores. Muy bien, muchas gracias. Y Miguel. Hola, soy Miguel Cooper, actor de la Compañía Nacional de Teatro, y estuve prospereando en el acto 5. Eres nuestra voz, tío. Muchas gracias. Y cantando por ahí en otros actos. Muy bien. Bueno, aquí ha llegado el fin de esta pequeña experiencia. Me gustaría que todo el mundo ponga las cámaras y a ver cuando peta el Jitsi, a ver si salimos todos de golpe. Y bueno, ¡bravo! Aquí estamos todos. ¡Uey! ¡Un aplauso! Bueno, hasta la próxima y vamos a cerrar esta emisión para todo el mundo. Un abrazo a todos. ¡Uey! ¿Sí?